Y hoy estaré hablando de 15 tipos de números de serie que son considerados valiosos. Bueno, me refiero a los billetes. Solo recuerden que las condiciones de los billetes tienen que ver con el valor. Otro punto importante, si el billete está doblado, sucio, arrugado, roto, etcétera, etcétera, pues su valor será menor. Si el billete ya está certificado y tiene un fancy number, o sea que tienen que tener números de serie que los coleccionan, que los coleccionistas buscan y que tendrán un valor mayor. Este es el punto más importante. Sé que muchos de ustedes saben lo que son números de serie y los fancy numbers, pero siempre tenemos coleccionistas que son principiantes o personas que están comenzando a interesarse en este pasatiempo. Así es que les diré que estos números de serie son códigos de 8 dígitos que son únicos para cada billete y se acompañan de otras letras y números identificativos que nos indican de qué año es la serie del billete y dónde se imprimió. Los números de series bajos son uno de los más buscados. A los coleccionistas les encanta estos billetes con números de series bajos como los que están por debajo de los 1000, de los 100. Y les voy a dar un ejemplo. Observen bien todos los ceros al principio. Esos son los series bajos. Y si son todos ceros, serían fantásticos. Pero si, por ejemplo, está el de 100 al final o 1000 al final, también son buscados. Cuanto menor sea el número de serie, más valiosa se considera el billete. Un billete con el número de serie 000 hasta el 1 al final podría valer hasta aproximadamente $15,000. Recuerden, para todos estos números de serie, si el billete está certificado, su valor será mayor. Otro número de serie que es el alto. Los coleccionistas les gusta también coleccionar billetes con números altos y estos pueden ser incluso más valiosos que los números más bajos, ya que hay menos en circulación. Y los billetes marcados con, y les estoy dando el ejemplo en pantalla, 999 y al final 00. Otro número de serie es lo que le dicen aletas, el flipper, que es un billete cuyo número se puede leer al derecho o al reverso. Y observen detenidamente el ejemplo que les estoy colocando en pantalla. Y en eBay los billetes flipper cuestan unos pocos dólares, hasta varios cientos de dólares, dependiendo su condición. Número de serie con estrella. Algunos billetes tienen una estrella en lugar de una letra al final de su número de serie. Estos billetes son reemplazados, emitidos cuando el billete original, bueno, tenía un error de impresión y debido a que va en contra de la política producida, el número de serie de $1, o sea que se ha hecho más de una vez, simplemente agregan una estrella al final. Así que lo sustituyen por una estrella y ya todo el mundo sabe que fue un error de impresión y realmente no son muy comunes, por lo que no hay muchos billetes con estrella en circulación, pero sí se encuentran y verán billetes con estrellas en eBay. Bueno, lo pueden ver en $1, $5. Recuerden que estos precios va a variar dependiendo la denominación que usted tiene, pero tengo que mencionar que si el número de serie tiene fancy numbers, que son todos estos 15 que voy a mencionar, con estrella, su valor es adicional, dependiendo su condición. Los números de serie repetidores y super repetidores son bastante buscados por los coleccionistas y estos números de serie son en ocasiones son bloques de dígitos repetidos y le estoy colocando un ejemplo en pantalla. Y pueden encontrar estos billetes en eBay comenzando alrededor de $3 o $4, dependiendo su denominación.
Y si el número repetido es de 2 dígitos, como lo pueden ver en pantalla, se llama super repetidor y es aún más valioso. Y algunos listados de eBay comienzan en unos pocos cientos de dólares. Veamos ahora los números de serie sólidos y casi sólidos. Un número de serie sólido es aquel en el que todos los dígitos son iguales y pueden valer entre 500 o más dólares dependiendo su denominación del billete. Dado que estos billetes son tan raros, los coleccionistas también buscan los que le dicen casi sólidos. O sea que puede haber una diferencia en un dígito, como lo que pueden ver en pantalla. Y por lo general genera menos dinero que un número de serie sólido. Veamos ahora los números de serie binarios. Y los billetes binarios tienen números de serie con solo 2 números, como lo que están viendo en pantalla, aunque estén en combinación, pero nada más van a haber 2 dígitos iguales. Un casi sólido contaría como uno de los billetes binarios, ya que solo incluye 2 números. Y en eBay algunos billetes binarios pueden valer más de $800, dependiendo su condición. Otro número de serie que es buscado por los coleccionistas son los trinarios. Algunos coleccionistas buscan estos billetes trinarios que contienen 3 dígitos únicos en varias combinaciones y lo pueden ver en pantalla en todas las combinaciones de los números. Veamos ahora los números de serie, los que le dicen escalera. Y este número de serie le llaman escalera porque pueden ascender los números como pueden descender. Y ahí les estoy colocando el ejemplo. Y estos billetes con número de serie escalera se venden en eBay desde $9 hasta $6,000. Recuerden que dependen su condición y si están certificados. Veamos otro número de serie con fechas específicos. Para muchas personas llegan a ser fechas especiales y algunos coleccionistas quieren estos billetes con un año o una fecha específica en el número de serie, tal como una fecha famosa o significativa para cada una de las personas o coleccionistas. Y les estoy colocando un ejemplo. También es deseable un número de serie que solo incluya el año, como se puede mostrar al final de los dígitos. Veamos ahora los números de serie radares y superradares. Y el número de serie de un radar se lee igual hacia adelante y hacia atrás. Observen bien este número de serie. Se ha visto estos billetes radares y se venden por un precio aproximado de $1 sin circular y hasta alrededor de $25 dependiendo de la denominación. Pero si tuviera solo los 2 dígitos finales, son diferentes. Tienen un super radar, que es mucho más raro y más valioso. Incluso un billete con denominación de $1 con este tipo de número de serie puede venderse en eBay por $70 o más. Veamos ahora los números de serie consecutivos, que esto me lo preguntan muchísimo. Puede contener 2 o más billetes separados con números de serie consecutivos, como los que ustedes están viendo en pantalla. Y si tienen fancy numbers, en adición a ser números de serie consecutivos, pueden ser hasta más valiosos si encajan en estos 15 tipos de números de serie que estoy mencionando. Veamos ahora los números de serie dobles. Y los dobles ocurren cuando un número de serie incluye el número de serie que tiene 4 conjuntos dobles. Y los pueden ver en pantalla. Pero ahora veamos los números de serie cuádruples dobles. Si bien técnicamente son una versión de un cuádruple doble, los billetes cuyos números de serie consisten en 2 conjuntos
de 4 del mismo número se denominan cuádruples dobles. Por ejemplo, les estoy mostrando en pantalla y estos billetes son más raros y valiosos. Yo nunca los he visto personalmente, pero me parecen interesantes. Veamos ahora estos números de serie sujetalibros, que son muy buscados. Cuando el número de serie tiene los mismos dos o tres dígitos en ambos extremos, se llaman sujetalibros. Y estos tres números son más valiosos que los dos dígitos, como estos otros que les estoy mostrando en pantalla. Tengan eso en consideración. Los precios pueden comenzar alrededor en eBay, alrededor de $1 o $8, como he estado mencionando constantemente, dependiendo de la denominación. El valor de todos estos billetes con los diferentes tipos de número de serie dependerán de la denominación, vamos a enfatizar eso, su condición, si tiene errores de impresión y sobre todo de la demanda de parte de los coleccionistas. Y por último, sé que muchos de ustedes me preguntarán dónde puedo vender mis billetes con fancy numbers. Existen varios lugares donde pueden venderlos. Se dice que la opción más fácil es colocar su billete en eBay. Y como dije anteriormente, hagan una investigación para ver qué billetes con números de serie similares a los que ya mencioné en este video les puede dar una idea del valor. Si no quiere tratar con eBay, puede buscar localmente para ver si hay tiendas para coleccionistas en su área que les interese sus billetes. Algunos van hasta Facebook o club numismáticos y hasta en los diferentes eventos numismáticos podrían ser un buen sitio para vender sus billetes con estos 15 tipos de números de serie. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, espero nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.